Muy buenos días. Estamos otra vez en una transmisión más de Radio y Televisión Comanche. En esta ocasión, para comentar, discutir, debatir sobre uno de los temas más polémicos aparecidos a partir de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Y para esta ocasión, pues como siempre, nuestro anfitrión, Javier Félix. Muy buenos días. Buenos días, tocayo. Y ahora tenemos dos invitados de lujo, ambos que han sembrado huella en el acontecer político y social de Chihuahua. Uno analizando lo que ocurre en nuestra sociedad, desmenuzándola y además aportándole un elemento que es sustancial para el análisis del acontecer cotidiano. Lorenzo Pérez, y pues el titular de Información Procesada, que es la empresa que es la hemerografía caminante, cibernética y que sirve para el análisis. Muy buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás? El famoso Cheque Pérez. Muy buenos días. Le agradezco a Javier que me haya invitado a compartir con ustedes algunas ideas, al otro colega Javier y al buen maestro, profesor Becerra. Yo creo que podemos hacer un diálogo sabroso, interesante y que por supuesto deben salir chispas. Sí. Y a el profesor Antonio Becerra, no es una exageración decirlo, figura legendaria de la izquierda chihuahuense, de la izquierda mexicana, y que tenemos la satisfacción y el agrado de contar con él y con sus reflexiones, que yo le he escuchado a lo largo de los últimos, no crean que son poquitos, a los últimos 40 años, Toño. Muy buenos días. Buenos días, Javier, muy amable. A veces compartiendo proyectos, teniendo coincidencias, o en ocasiones teniendo discrepancias, pero sin duda alguna que Toño Becerra es un referente para el análisis de la sociedad chihuahuense y pues qué bueno que tenemos a estas personas en esta reinserción y reinicio de Radio y TV Comanche. Bueno, el 1 de diciembre, según mi opinión, Enrique Peña Nieto sorprendió al país, a muchos, con el lanzamiento de sus 13 puntos, que era, uno lo puede entender así, como el lanzamiento de un programa de gobierno de manera inmediata que habría que acometer y que el gobierno federal se estaba comprometiendo a llevar a la práctica. Pero apenas 2 días antes de la toma de protesta, se frustró el Pacto por México, la firma del Pacto por México. Sin embargo, al día siguiente de la toma de protesta, el domingo 2 de diciembre, otra vez nos sorprendimos, por lo menos en el caso personal, nos sorprendieron los dirigentes del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, que era en ese momento provisionalmente Cristina Díaz, porque Pedro Joaquín Caldwell, presidente provisional del PRI, había solicitado licencia y para integrarse al equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto, y Jesús Zambrano, presidente del Comité Nacional del PRD, para firmar un pacto con Enrique Peña Nieto, que es, así le llamaron, el Pacto por México, que es un conjunto de medidas, de programas, que se comprometían todos a sacar adelante. Me parece que es una mezcla de propuestas y de puntos programáticos de las 3 fuerzas principales del Congreso de la Unión, y que ha desatado tanto opiniones críticas porque dicen nos falta incluirnos a nosotros, algunos sectores lo dicen, otros lo han visto con una gran ilusión, esperanzas, pero sin duda alguna que este pacto va a normar la relación de los partidos políticos con el nuevo gobierno, la relación de los partidos entre sí, y puede ser, no lo sabemos, que pueda normar también la relación de la sociedad con el nuevo gobierno. Para analizar esto y para comentarlo, pues es que estamos ahora reunidos estos personajes del acontecer chihuahuense y primero los invitados, Javier. Sí. Entonces, pues primero en el orden del hablar del profe Becerra.
Por antigüedad. Por antigüedad. Sí, pero bueno, por antigüedad en el análisis y la reflexión, nada más. Bueno, Sí. no vaya a ser como aquel viejo dicho, ¿no? De que como en la revolución. Adelante. Sí, adelante. No. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y es un honor además, ¿no? Bueno, para empezar yo quiero decir que en parte de lo que dices tú relacionado con lo que pudiera ser un programa de gobierno, ¿no? Y el antecedente al que yo me voy a referir es el siguiente. Como en casi todas las campañas presidenciales, los politólogos y los comentaristas, los comunicadores y las fuerzas prácticamente no partidistas, sino de la sociedad civil, les exigen a los candidatos a la presidencia de la República que con motivo de la campaña, o que para eso es la campaña precisamente, para que presenten un proyecto de país en el que piensan que se va a convertir nuestro México, o que piensan ellos construir, o ayudar a construir o avanzar, ¿no? En ese sentido, este pacto viene a constituir una gran sorpresa, porque particularmente el Partido Revolucionario Institucional y específicamente el candidato Peña Nieto no presentaron, ¿verdad?, un proyecto alternativo de país a la sociedad para que ésta tuviera un antecedente mínimo de lo que piensan que podría ser el país que ellos piensan, como lo es ahora el pacto este. Este documento sí, de cierta manera, plantea ya una imagen de país, del país que quiere construir el gobierno al frente del cual estará Peña Nieto, ¿no? Entonces, hubiera sido muy bueno que estos puntos que ahora nos presentan en el pacto, pues hubieran sido manejados con amplitud, con profundidad y con tiempo para ayudarnos a la reflexión sobre esos puntos durante la campaña, ¿no? Por eso el pacto, para empezar, para mí es, en cierta forma, sorpresivo. Segundo lugar, me parece a mí que el pacto, en principio, adolece de una falla seria, que es la siguiente. Cuando yo quiero pactar con ustedes o con cualquiera algún compromiso, debe de ser sobre aquello que yo voy a cumplir y que depende de mí el que se realice o no se realice. Pero yo no puedo pactar algo con ustedes que depende del comportamiento de otros. Claro, no te puedes comprometer por otros, ¿no? Por supuesto. Yo no puedo decir, me comprometo a esto y a lo otro, pero siempre que el Congreso lo decida y lo acuerde, porque entonces, a la hora de la hora, yo le voy a decir, no soy responsable, porque aunque lo pacté, el Congreso no me lo acordó. Entonces, ya de antemano te estás cubriendo a blancas, porque no depende de ti. Entonces, este pacto o este documento se me hace que no debería llamarse pacto, porque no depende de los firmantes su cumplimiento o no. Es primer cuestión. Puede ser un compromiso para impulsar, para orientar, para encaminar, para iniciar, qué sé yo, un camino, un proceso, esto, lo otro, ¿no? Pero un compromiso de que yo voy a cumplir, ¿no? Sobre todo en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, pues una de sus cartas de recomendación es el hecho de que no sé cuántas miles de compromisos se comprometió, firmó y con notario y los cumplió. Bueno, si a ese antecedente nos ha dejado, en este caso yo creo que no va a poder. Esa firma no va a tener el mismo valor que las otras firmas, por esta razón.
Yo pacto lo que dependa de mí cumplir sobre lo pactado. Sobre lo que dependa de otro sujeto, un tercero, ya no puedo yo pactar nada, porque no depende de mi voluntad. Entonces, eso para empezar. Y ya entrando, podría llamarse de otra manera, ¿no? Pero por eso yo estoy de acuerdo con gentes como Pablo Gómez, que dice esto no puede ser un pacto. Él no, ¿qué razones tendrá? Yo tengo esas razones. No Oye, puede Toño, ser un pacto. Pero tú lo estás analizando desde la óptica de Peña Nieto, pero al momento que lo firman los tres partidos que son con mucho, más del 80% en ambas cámaras, sí podría ser un pacto, ¿no? De tres fuerzas que están en su poder la posibilidad de sacar adelante todas estas medidas. Pues sí, pero imagínate lo que una lectura diferente nos está diciendo de qué idea tienen de los diputados, qué idea tienen del Congreso. ¿A título de qué? Peña Nieto o Madero o Zambrano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cristina Díaz en ese momento, que ya no está ahí para honrar su firma, ¿no? Ajá. Pero bueno. Pero ya está César Camacho. Ya está. Ya. Sí. Entonces, la lectura es, ¿piensan ellos acaso que los diputados, todos, o mayoritariamente los diputados, van a estar de acuerdo con todas y cada una de las partes de este pacto? No, ya no estamos, o se supone, ¿verdad? Sí. Aquí entraría yo al cuarto aspecto, la visión que tienen de este país. Ellos tienen la visión de que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en atención a los líderes que tienen, van a hacer exactamente lo que los líderes les dicen que hay que hacer. Que yo sepa, ni las fracciones parlamentarias de ninguno de los tres partidos firmantes se comprometieron o les encargaron a ellos que en su nombre se comprometieran a que ya como diputado yo voy a votar en el sentido de que tú me estás diciendo. No. Pienso yo que aparte de que haya fracciones parlamentarias que han desdibujado la naturaleza del diputado y del senador, ¿verdad? Les han quitado personalidad para contratar y obligarse, como su nombre lo indica, como senadores o como diputados. A partir de que aparecen las fracciones parlamentarias, el individuo como tal ha dejado de existir. Ya no hay diputados, hay fracciones parlamentarias. Y si algún diputado se atreve a disentir de su fracción parlamentaria, pues la condena es salirte de la fracción parlamentaria con las consecuencias debidas, ¿no? Entonces me parece que la lectura de este compromiso no ayuda a confiar en los órganos legislativos, ¿no? A partir de que los están considerando como, bueno, vamos a usar un término peyorativo, como monigotes. Toño, vamos ahora con el Cheque Pérez, después de esta presentación general de su opinión sobre el pacto que nos ha presentado el profe Becerra. Cheque Pérez. ¿Qué piensa el Cheque Pérez? Primero, a mí me llama mucho la atención la historia del país. A mí me gusta mucho la historia de los sexenios. Los sexenios, aún con la alternancia, parece que se repite. El señor Calderón hace 6 años tenía que sacar un as de la manga porque llega él muy apresurado, muy impugnado, y tenía que encontrar la manera de legitimarse y casi convencer a los ciudadanos. Entonces tenía que sacarse un as que pudiese ser brilloso y que involucrara a todas las instituciones y aún a toda la sociedad. Y dijo: el país está contaminado y está enfermo. Vamos a hacer una guerra contra los narcos.
Y eso no venía en sus propuestas de gobierno, fue un as que se sacó el señor para poder legitimarse, que era muy importante. Entonces involucra a todas las fuerzas y saca su carta e impone una guerra. El PRI, que regresa al poder, es muy inteligente, pero muy inteligente, y es más político. El PRI tenía también que sacarse una de la manga también para poder legitimarse. Sabemos que las elecciones fueron muy cuestionadas y no se avanzó en la transición política, para nada. Hubo alternancia. Entonces, en el reacomodo político, cuando el PG no hace la misma estrategia de la elección pasada, pero hay un malestar ciudadano. ¿Por qué? Porque la coyuntura se califica por la crisis, primero política. La clase política está desprestigiada. Llámese gobernantes y llámese partidos. Eso lo dice mucho el abstencionismo. Entonces, hay un enfriamiento. Parece que hay dos presidentes. Yo creo que los priistas guardaban mal las formas. Los presidentes priistas decías, tú ganaste la elección, pero no apareces hasta mi último día. Yo voy a gobernar hasta el último día. Bien. En este contexto, yo creo que los mexicanos parece que están viendo, por algo viene Peña Nieto como un producto del medio artístico televisivo, y de tal manera, independientemente que la Constitución, los poderes, se le reconoce como presidente, pero hay un cambio de personalidad. Es otro el candidato y es otro el presidente. De tal manera que ya habla como un hombre de Estado, que ya tiene un discurso, que ya tiene hasta ideas. En un descuido ya terminó el tercer libro, porque creo que había leído dos, ¿no? Dos nomás, ¿verdad? No, ni uno. Ni uno. Entonces, entonces hasta parece que ya lo leyó, o en el tercero estaba tallando en la página 64. Se regresa porque no lo entiende. Pero ya es una. Entonces, el asunto está que él, para legitimarse en un contexto difícil del país, de crisis política, económica y social por los narcos, tiene que sacarse también su as de la manga, igualito que Calderón, pero con inteligencia, de tal manera que primero pacifique, convoque, que es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo va a pacificar? Porque también tiene que pacificar a la izquierda, al PG, para que no levante mucha polvareda. Pero también, ¿cómo va a convocar a los ciudadanos? Que eso es el as que se tiene que sacar de la manga. Y de allí es otro tipo de guerra política y mediática. Ya no es de balas, como la del sexenio anterior. Y el señor va a convocar. El asunto es que desde la cúpula no está mal pensado. Eso de que yo lo llame pacto y pacto entre comillas, como le llama el profesor Becerra, es un pacto entre comillas, pero no está del todo mal pensado. ¿Por qué? Porque atrás están los gurús y los asesores del PRI de Salinas y tan es así que a última hora presentan borradores de borradores para ver cómo acomodan el verdadero catecismo que ¿me queda cuánto? Un minuto. Entonces, se me hace que se sacan de la manga un documento, por supuesto que conocen al país, por supuesto que hacen una radiografía económica, política y social, detectan cuáles son las necesidades,
pero desde la cúpula, desde los tecnócratas. No se les olvide que Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana del Opus Dei. No se les olvide que Videgaray viene del ITAM. Son de las universidades privadas, ¿verdad? De sectores derecha religiosa. Entonces yo creo que es el IPADE, ¿no? Primero viene ITAM, IPADE. No, el anterior de Peña Nieto. Peña Nieto es Universidad Panamericana, es del Opus Dei. Y también. Y después. Y varios del gabinete egresaron también de esa universidad. De entonces, de Instituto Panamericano de Alta, que sé que de empresas. Muy bien. Entonces es algo que ellos cocinaron. El problema está y que le dan toda la formalidad como que se hicieran un diagnóstico para una realidad social de un país que está enfermo. Presentan la receta como si esa fuera la solución para curar a un país que le duele todo. Muy bien, aquí hemos escuchado ya a Lorenzo El Cheque Pérez y al profesor Becerra. Vamos a una pausa para identificar a nuestra estación de radio y televisión.